poder compartir con ustedes algunos temas que son de interés nacional y que puedan servir de alguna u otra manera a poder colaborar con todos los objetivos que Visión Mundial tiene con nuestros niños. Hemos propuesto conversar esta noche, tratar de hacer más que un webinar como tal, un conversatorio sobre lo que son las infecciones respiratorias en niños, por dos razones muy importantes. Una, estamos en plena epidemia de lo que son, por la etapa del año, por la época del año, de lo que son las infecciones respiratorias agudas en niños. Hemos visto un incremento exponencial en las últimas semanas. Esto va de la mano porque nuestros niños regresan después de casi 2 años de estar confinados, regresan a las actividades escolares, a las actividades sociales, etcétera, y esto ha traído de la mano un incremento muy importante. Y definitivamente, cuando hablamos de salud, hablamos de nutrición, cuando hablamos de nutrición, hablamos de salud, porque no podemos entender una cosa sin la otra. Y definitivamente creemos que es el momento oportuno para poder conversar acerca de este tema en particular. Y le repito, la intención es más tratar de hacer un conversatorio para tratar de que las personas que nos acompañan ahora puedan resolver algunas dudas que tengan respecto a lo que se trata de las infecciones respiratorias agudas. De manera general, diremos que las infecciones respiratorias agudas en los niños están causadas en un mayor porcentaje por virus, agentes virales. Estos agentes virales pueden producir infecciones a nivel nasal, lo que se conoce como una rinitis, a nivel de la vía respiratoria superior, laringe, faringe, etcétera. Ahí hablamos de lo que son las laringitis y las faringitis. Y si este proceso va avanzando hacia las vías respiratorias más bajas, estamos hablando de o bronquitis o incluso bronconeumonías. Entonces, estas son infecciones que en la mayoría de los casos nuestros niños las contagian o las adquieren al estar en contacto con personas enfermas en los centros de cuidado diurno. Si hablamos de los lactantes pequeños o lactantes menores, están en los cuneros o los nurseries, que también se llaman. Niños un poquito más grandes, los lactantes mayores, adquieren estas infecciones en las guarderías o en la etapa preescolar, en lo que son los kinder y la etapa más adelante, en la etapa escolar también. Estas infecciones tienen características generales. Creo que una de las cosas que el coronavirus ha conseguido en este tiempo, no solamente con nosotros, sino a nivel mundial, es de que los papás y los médicos entendamos cuán importantes son las medidas de aseo y de higiene que debemos tener para evitar los contagios. Si vamos un poquito para atrás, 1 o 2 años atrás, padres, médicos y demás, teníamos miedo incluso de salir de las casas para evitar los contagios. Y si lo hacíamos, salíamos con máscaras, salíamos con protectores oculares, guantes en las manos, delantales, etcétera. ¿Para qué? Para evitar los contagios. Y tanto los medios de comunicación masiva como las redes se han dado a la tarea de educar a la población respecto a que el aseo es una medida importantísima para combatir y prevenir estas enfermedades. Cuando hablamos de infecciones respiratorias agudas, estamos hablando de algo muy parecido a lo que es el coronavirus. No nos olvidemos que el coronavirus es un virus, ¿de acuerdo? Que se transmite de la misma manera que se contagia un resfrío o de la misma forma que se contagia un síndrome gripal o la influenza, que así se la conoce. Entonces, creo que ya la mayoría de nosotros tiene en la cabeza la forma en la que vamos a protegernos y a evitar estos contagios. Cuando hablamos de estos dos parámetros, inicialmente, resfrío y gripe, es conveniente hacer una diferenciación entre lo que es el síndrome gripal o la gripe y un resfrío. El resfrío común, el que conocemos habitualmente, es un proceso causado por un virus. Los rinovirus, existe una amplia variedad de estos virus, se describen aproximadamente 500 tipos diferentes de virus que causan el resfriado común o el resfrío común. Por lo tanto, no se ha podido desarrollar una vacuna que nos pueda proteger contra este sinnúmero de virus respiratorios o de estos rinovirus. Es por eso que tomamos como que cada resfrío
en un niño es como una vacuna, es decir, el virus entra en el organismo y genera inmunidad, entonces estamos protegidos. Es por eso que tendríamos que considerar normal, entre comillas, que un niño se resfríe entre 4 y 5 veces por año, cuando es menor de los 5 años. Pasado ese tiempo, todavía se considera normal que un niño pueda tener de 2 a 3 resfríos por año, y en la etapa adulta, 1 a 2 resfríos por año todavía se considera normal en la población adulta. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda nuestra vida no llegamos a conocer a esta amplia gama de virus, que son más de 500, que son los que causan el resfrío común en la población en general. La diferencia contra el síndrome gripal o la gripe, aunque muchos lo usan como un sinónimo, tengo gripe, cuando están hablando en realidad de un resfriado. El síndrome gripal o influenza, como se conoce, está causado por otra serie de virus, menos en cantidad tal vez, que es el virus de la influenza. Existen otros subtipos, la influenza tipo A, influenza tipo B. Dentro de la influenza tipo A tenemos varios subtipos. Uno que ha estado de moda durante mucho tiempo es el H1N1. Hemos tenido una epidemia de H3N2 el año pasado. Y aunque parezca difícil de creer, el año 99 hemos vivido una pandemia también de influenza. ¿Por qué? Porque ha sido una epidemia que ha salido de control a nivel mundial, donde se han reportado casos casi en todos los países y el número de decesos también ha sido muy alto. Entonces, para simplificar un poco, podemos decir que el resfrío común es una enfermedad respiratoria que en comparación con el síndrome gripal es una infección mucho más leve, quizás no provoca una fiebre tan alta, los síntomas de compromiso general no son muy manifiestos, a diferencia de la gripe, que es cuando el paciente tiene un poco más de fiebre, hay dolor de cabeza, dolor de cuerpo. La gripe puede estar acompañada de otras manifestaciones no solo respiratorias, como dolores abdominales y diarrea intrusiva. Entonces, cada una va a tener un tratamiento diferente, pero en el fondo tenemos que decir de que ambas son causadas por agentes virales, y hasta el momento pues no existe un tratamiento para este tipo de virus. Existen paliativos. Así como no existe un tratamiento definitivo para el coronavirus, pues para estos procesos virales tampoco. Hay tratamientos que se utilizan en casos muy especiales, que los mencionaremos un poquito más adelante. Si seguimos hablando de procesos respiratorios, yendo de arriba hacia abajo, tenemos que mencionar a las laringitis, por ejemplo, que es aquella infección viral cuando el niño presenta malestar, decaimiento, quizás un poco de fiebre, pero de manera particular presenta alteraciones en el tono de voz. El niño va perdiendo la voz, se va poniendo ronco, y esto hace de que se comprometa mucho su estado general. La vía respiratoria en los niños, a diferencia de los adultos, tiene un calibre menor. Por lo tanto, una inflamación a nivel de las vías respiratorias superiores puede hacer de que el niño tenga mucha dificultad para respirar, y si esto no se soluciona de manera inmediata, puede progresar a una situación grave que ponga en riesgo la vida del niño. Entonces, esta laringitis o croup, como se llama, mal conocido en la población general como falso croup, porque no existe el falso croup, es decir, o hay croup o no hay croup, no existe ese término del falso croup. El croup puede desencadenar o puede evolucionar a un cuadro muy grave, que muchas veces requiere el ingreso de estos pacientes en unidades de cuidados intensivos, porque la dificultad para respirar es muy manifiesta y necesitan de otro tipo de ayuda mucho más especializada. Lo mismo que en otras patologías, el croup no tiene un tratamiento antibiótico. Sí tenemos muchas veces que usar medicación antiinflamatoria muy potente, que pueda ser por vía intramuscular o inyectada. Estamos hablando de los corticoides principalmente, y muchas veces nebulizar medicamentos para que al respirar estos puedan desinflamar la vía aérea superior. Un problema muy parecido que afortunadamente y gracias al uso amplio que tenemos con las vacunas dentro de nuestro esquema ampliado de inmunizaciones, está la tosferina. La tosferina o la toqueluche es una enfermedad que, gracias a Dios, la vemos con mucha menos frecuencia que hace 10 o 20 años atrás, quizás,
donde esta sí es una enfermedad que está producida por una bacteria que es la Bordetella pertussis, y esta produce una enfermedad que es muy seria. Si los panelistas hay papás con varios hijos, quizás recuerden que hace muchos años esta era una enfermedad en la cual el niño tenía una tos muy importante, eran unos accesos de tos que llevaban al niño incluso a ponerse morado, muchas veces a perder el conocimiento por el acceso intenso de tos que tenía, y obviamente es una enfermedad que ha causado muchas muertes durante muchos años. Digo, afortunadamente la vacuna nos ha protegido porque a partir del año 2000 aproximadamente, ya más de 20 años, la vacuna contra la coqueluche está dentro de nuestro esquema ampliado de inmunizaciones. La vacuna pentavalente, no nos olvidemos que tiene 5 componentes. Uno es la hepatitis B, la difteria, tétanos, coqueluche y Haemophilus influenza, que es otro germen muy agresivo. Entonces, afortunadamente hemos visto un descenso importante en el número de infecciones por Bordetella pertussis en los últimos años, pero no deja llamar la atención que muchas veces se presentan en los servicios de urgencia niños en muy mal estado general que requieren ser generalmente internados, recibir tratamiento por vía endovenosa, y cuando hacemos las averiguaciones son niños que no han tenido acceso a sistemas de salud, son niños con esquema de vacunaciones incompletos, y son niños que generalmente tienen otro tipo de enfermedades concomitantes, como por ejemplo la desnutrición, que esto hace que el cuadro agrave mucho más. Vamos un poco para abajo y encontramos las infecciones ya respiratorias bajas, que se llaman, a nivel de los bronquios y a nivel de lo que es el parénquima o el tejido pulmonar. Cuando se produce una inflamación a nivel de los bronquios, pues estamos hablando de una bronquitis. Esto generalmente ocasiona tos, que es una tos muy persistente. Los papás refieren al médico de que el niño se encuentra con una tos con muchas flemas, porque hay esta producción de flemas importante, y esta bronquitis puede evolucionar hacia la mejoría, por un lado, o puede llegar a complicarse en una neumonía o una bronconeumonía más adelante. El poder hacer la diferenciación de esto no solamente lo podemos hacer de manera clínica, es decir, viendo al paciente, escuchando al paciente, y muchas veces requerimos del apoyo de métodos de diagnóstico, como exámenes en sangre, hisopeados nasales, y también radiografías de tórax muchas veces, ¿no? El tratamiento tiene que estar dirigido a la patología que nosotros identifiquemos en ese momento. Se ha hecho muy común en nuestro medio, por el progreso de las redes sociales, las consultas por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Un papá considera que de pronto la tos no es tan importante y le manda un mensaje al pediatra para ver qué le puede recomendar a su hijo para la tos. El pediatra no va a poder saber si realmente se trata de una bronquitis, o si es una bronconeumonía, o si es algo que se puede estar complicando. Entonces, muchas veces, en el afán de querer ayudar a un paciente por vía telefónica, pues podemos a veces complicar un caso inicial sin necesidad. Entonces, los papás tienen que conocer en este tipo de patologías respiratorias cuándo deben solicitar un consejo o cuándo deben asistir a un control por el pediatra para evitar que un cuadro se complique. Y cuando los cuadros se complican, estamos hablando principalmente de estos que involucran la vía respiratoria inferior, que son los bronquios, bronquitis o bronconeumonías, o las neumonías. Las neumonías donde ya el tejido pulmonar está prácticamente tomado, y esto definitivamente puede causar eventos muy serios e incluso el fallecimiento de los pacientes. No nos olvidemos que en nuestro medio y en nuestra población vulnerable, que son los niños, tanto las enfermedades diarreicas agudas como las neumonías son las principales causas de fallecimiento en nuestros niños. Eh, los agentes etiológicos, bueno, van a variar cuando hablamos de bronconeumonía o neumonía. Pueden haber agentes virales que causen este proceso. Las bronquiolitis, que así se denominan a las infecciones pulmonares, pero causadas por un virus, pues lamentablemente no tienen un tratamiento médico. Y desespera porque son niños generalmente muy pequeños, menores de 3 meses, son niños que no se les puede dar mayor medicación, y al ser este un cuadro viral, pues solamente podemos ofrecerles medidas de soporte,
como el oxígeno, aseo de las fosas nasales, antitérmicos o antiinflamatorios de ser el caso, pero debemos dejar a la evolución natural de la enfermedad. Entonces, es importante saber eh, que el tratamiento de la mayoría de estos procesos infecciosos son tratamientos de sostén, ¿de acuerdo? Son tratamientos paliativos, son tratamientos para hacer que el niño se sienta mejor, para hacer que el niño no tenga fiebre, tenga menos dolor de cabeza, etc. Cuando hablo con algunos pacientes, ahora que estamos en la pandemia, siempre ponemos en claro lo siguiente. Yo les digo, nosotros no hemos curado a tu bebé. Le hemos dado un antiinflamatorio, pero quien realmente ha hecho el trabajo son sus propias defensas. Y lo que comentábamos al principio, para que un niño tenga buenas defensas, pues definitivamente necesita ser un niño bien nutrido. Los niños desnutridos, para nosotros los pediatras, son niños que son inmunocomprometidos. Es decir, a un niño desnutrido tenemos que tratarlo como un paciente que tiene alteraciones severas en sus defensas y que probablemente a este paciente le va a afectar más un síndrome gripal o una gripe fuerte o una bronquiolitis que a un niño bien nutrido, que tiene buen peso, que tiene las vacunas al día, etc. Entonces, es por eso que, como lo decíamos al principio, los procesos respiratorios van de la mano del estado de nutrición y el estado de nutrición de la mano de los procesos respiratorios. Hay una concomitancia entre ambas patologías que hace que tengamos que vigilar siempre ambos aspectos al ver este tipo de pacientes. Vamos, luego de haber comentado un poco lo que son los síntomas, lo que son las presentaciones de estas infecciones respiratorias, no podemos dejar de hablar de lo que es el tratamiento y volvemos a repetir, el tratamiento para la mayoría de nuestras infecciones virales, pues es solamente un tratamiento de sostén. Hay dolor de cabeza, pues un analgésico, hay fiebre, le daremos un antitérmico, tenemos medicamentos que tienen tres acciones que son antitérmicos, antiinflamatorios y analgésicos, calman el dolor, la molestia, el dolor de cuerpo, calman la temperatura si es que esta se llegara a dar en algún momento y por supuesto también tiene un efecto antiinflamatorio en todo lo que es la vía respiratoria, que es una de las causas que generalmente molesta mucho a estos pacientes. Los antigripales, que son de venta libre en cualquier farmacia, deben ser usados con mucho juicio por los familiares. Bueno, eh, tenemos la creencia, no solo entre padres de familia, sino escuchado de algunos colegas también, que al primer estornudo, pues ya quieren darle un antigripal al hijo, al hermano, al papá, al abuelito, para que no se resfríe. Esto es algo que no tiene ningún tipo de asidero, porque si una persona, niño, adulto, o persona de la tercera edad, etcétera, ya está con un resfrío, el tomar un antigripal no va a cortar los síntomas, no lo va a curar a este paciente. El darle un antigripal va a ayudar a mitigar algunos de los síntomas que presente. Todos los antigripales, o la mayoría por lo menos de los antigripales en nuestro medio, tienen tres componentes. Uno es el paracetamol. Ya lo hemos comentado, el paracetamol tiene tres funciones. Una es analgésica, es antitérmica y antiinflamatoria. Tienen un descongestionante nasal que harán que los niños no tengan la nariz tan congestionada, que puedan respirar un poco mejor tal vez. Y tiene un antihistamínico para que los estornudos no sean frecuentes. Entonces, esto alivia los síntomas, pero en ningún momento cura un proceso gripal. ¿De acuerdo? La mayoría de los antigripales no pueden usarse, o definitivamente los antigripales no pueden usarse en niños menores de 6 meses, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero las mamás siempre acuden a un profesional en salud, a una posta sanitaria, buscando algo que alivie. En muchos casos, el tratamiento, como les digo, es solamente paracetamol, porque como les digo, los antigripales tienen que ser usados con mucho juicio y dependiendo del caso eh, y de la presentación particular que tenga cada niño. Entonces, algo que siempre les comento también a los papás de mis pacientes es de que yo también soy papá. Tengo 2 hijos y como todo papá nos preocupa escucharlos toser, por ejemplo, ¿no? Y obviamente, aunque no nos guste, pues la tos se escucha más fuerte y molesta más durante la noche. En el día tal vez no, porque cuando estamos en la casa o entre el televisor y las actividades diarias, pues la tos no molesta tanto, ¿no es cierto? Pero siempre molesta en las noches
y es ahí donde el familiar o los papás consultan con el médico. Mi hijo tiene tos, ¿qué le doy? Entonces, me parece importante tocar este punto porque es bueno que sepamos que la tos no es una enfermedad. Los niños no enferman de tos. La tos es un síntoma como la fiebre, como el dolor, como la rinorrea o los moquitos de la nariz. ¿De acuerdo? Entonces, nadie está enfermo de tos. La tos es la manifestación de algo y deberemos ir a tratar la causa de la tos y no la tos como tal. Es decir, no podemos darle a un niño un medicamento para la tos solo para que deje de toser. Porque si es una faringitis, la faringitis va a continuar. No sé si me dejo entender. O si se trata de un proceso de una sinusitis, por ejemplo, la sinusitis va a continuar porque le estemos dando solamente un jarabe para la tos. Y si los antigripales no se pueden usar en niños pequeños, pues los antitusivos tampoco. Bueno, están completamente prohibidos por su composición en niños menores de 2 años, por ejemplo. Entonces, los papás tenemos que saber que la tos tiene un efecto protector o un efecto benéfico. Les repito, que no nos gusta escuchar toser a nuestros hijos. Cuando ellos tienen flemas o secreciones a nivel de la garganta, los niños no saben expectorar como un adulto. Ellos no son capaces de sacar las flemas y escupirlas, tal vez como lo hace un adolescente o una persona mayor. Entonces, los niños, cuando tienen algún proceso inflamatorio y empiezan a acumular secreciones y empiezan a acumular flemas, pues lo que tienen que hacer es toser para sacar esas flemas de la vía respiratoria y tragárselas. Al momento de tragárselas, estas flemas van a entrar al estómago, al intestino, se van a mezclar con las heces y por allá se van a eliminar. Entonces, desde ese punto de vista, la tos tiene un efecto protector y benéfico. Y bueno, recomendaremos algún jarabe para la tos, pues en el caso de que la tos haga que el niño no pueda conciliar el sueño. Quizás indicaremos un jarabe para la tos cuando la tos sea tan fuerte, los accesos sean tan fuertes que lleguen a hacer vomitar a un niño, entonces no puede mantener la alimentación, no puede tomar su leche, etc. Entonces quizá de esa manera el médico tendrá que ver la pertinencia o no de administrar un jarabe antitusivo en estos niños. Más importante que tratar una enfermedad es evitarla o prevenirla, ¿de acuerdo? Y en el tema de las infecciones respiratorias, como lo hemos mencionado, el coronavirus nos ha ayudado muchísimo porque todos tenemos ahora en mente que debemos lavarnos las manos, que debemos usar alcohol en gel, que si tenemos algún síntoma tenemos que usar una mascarilla, que tenemos que evitar el contacto social con personas enfermas, etcétera. Entonces, estas son las mismas recomendaciones que tenemos para evitar los brotes de gripe, los brotes de influenza, los brotes de resfrío común, los brotes de laringitis, etcétera, porque el mecanismo de contagio es el mismo. Por lo tanto, el seguir estas medidas de protección van a evitar que personas adultas contagiemos a los niños, que los niños se contagien entre ellos, que los niños vayan a la casa y contagien a los papás, etcétera. De más está decirlo, pero es algo que lamentablemente no se cumple en nuestro medio. Y entiendo que no se cumple también por problemas sociales. El papá trabaja, la mamá trabaja, el trabajo pues, no les permite o no les otorga bajas médicas, entonces el niño enfermo pues tiene que ir a la guardería. ¿No es cierto? Entonces, lamentablemente, ese niño en la guardería contagia a sus 10 vecinitos de la misma sala. Los 10 vecinitos de la sala van a sus casas y contagian a sus 20 papás. Los 20 papás que trabajan van a sus trabajos y contagian a sus 50 compañeros de trabajo, que a la vez van a ir a sus casas y van a contagiar a sus 200 niños. Entonces, si se dan cuenta, es por un mal control, muchas veces de 1 o 2 casos índices de que podemos hacer de que una enfermedad se propague de manera no controlada. Entonces, tenemos como papás que tratar de evitar mandar a nuestros hijos enfermos a los centros de cuidado diurnos, guarderías, cuneros, centros preescolares o escolares, para evitar justamente la diseminación de este tipo de enfermedades. Enseñarles que el uso de barbijo es indispensable, enseñarles a no compartir alimentos ni compartir utensilios, enseñarles que el uso del papel higiénico es de un solo uso, son por eso desechables, ponerlos en una bolsa cerrada, no volverlos a tocar con las manos, si los volvemos a tocar, usar un alcohol en gel o lavarnos las manos de preferencia y luego usar alcohol en gel, etcétera. Esas van a ser las medidas que van a evitar que estos procesos se diseminen y que sigan teniendo el impacto tan negativo. Voy a hacer un hincapié muy importante también en lo que es la vacunación contra la influenza.
Los estudios y las estadísticas y la evolución del coronavirus nos ha enseñado de que las vacunas son ampliamente seguras, primero. Segundo, es lo que ha permitido poder controlar los desbordes de casos que hemos tenido en la primera y segunda ola, donde a más del número tan alto de pacientes enfermos, la mortalidad por esta enfermedad era extremadamente alta. Si vamos un poquito hacia atrás, los últimos meses durante la cuarta ola, donde hemos visto evidentemente una variante del coronavirus muy agresiva, pero que por efecto de la misma cepa, más el efecto de la vacunación en la población, etcétera, esta ola ha tenido una mortalidad extremadamente baja. La mayoría de los pacientes han pasado esta enfermedad como un resfrío común, como un síndrome gripal común, y las complicaciones han sido menos. Entonces, de la misma manera, la influenza, que le repito, la última pandemia que ha habido ha sido el año 19, el 2019, ha matado un número de pacientes a nivel mundial extremadamente alto. Si la memoria no me falla, el número de fallecidos en Bolivia sobrepasó las 50 entre adultos y niños. Entonces, sí es una enfermedad que mata también, ¿no? La influenza. Entonces, la vacuna está disponible en nuestros medios, los centros de salud están empezando a vacunar desde hace un par de semanas contra la influenza. Esta es una vacuna que es anual. Los menores de 6, los niños menores de 2 años que nunca se hayan vacunado deben recibir 2 dosis de la vacuna separadas un mes entre una y otra. Y a partir de esta primera vacunación, todos tenemos que hacer una rutina de vacunarnos anualmente contra la influenza. Especialmente los niños, las personas mayores de 65 años, niños con enfermedades crónicas, personal de salud, personal que está en cuidado o a cuidado de estos grupos profesionales, estos grupos pediátricos pequeños. Entonces, para evitar mayor morbilidad, mayores enfermedades por estos virus, creo que la solución está en nuestras manos. Mi felicitación nuevamente a Visión Mundial por preocuparse tanto por la salud de los niños, por la nutrición de nuestros niños. Estoy seguro que esta nueva campaña va a tener un impacto importantísimo porque cuando hablamos de niños bien nutridos, hablamos de niños que tienen buenas defensas. Un niño bien nutrido es un niño que puede hacer frente a las infecciones de una mejor manera. Un niño bien nutrido y un niño vacunado es un niño que si está en contacto con algún virus, pues lo va a pasar de mejor manera en relación o frente a un niño que no tiene ninguna vacuna y para colmo tiene algún grado de desnutrición donde sus defensas están muy mermadas, pues seguramente va a tener mayores problemas para enfrentar este tipo de enfermedades. Creo que este es un pantallazo muy grande, espero no haber corrido demasiado, es un tema amplísimo, tampoco quiero excederme en el tiempo que gentilmente nos han brindado. Quiero simplemente ponerme a disposición de ustedes, agradecerle nuevamente a Visión Mundial por esta invitación. Estoy presto a poder responder a algunas consultas o algunas dudas que la gente que gentilmente se ha inscrito a este webinar tenga luego de esta charla. Muchísimas gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, invitamos al público, por favor, a que escriban sus preguntas, consultas en el chat para que le hagamos conocer al doctor y así el doctor pueda disolver esas dudas. Hola, disculpe, tengo problemas con mi teclado. ¿Será que puedo hacer la pregunta hablando? Perfecto, adelante, adelante. Buenas noches, mi nombre es Romina. Quería preguntarle al doctor, bueno, como ya nos explicó que la desnutrición juega un papel muy importante para estas infecciones respiratorias de los niños. Bueno, hay niños, por ejemplo, mi niña de 3 años no come mucho, casi nada a veces. Mientras se restablece o mientras mejora su comidita, su nutrición, hay algunas vitaminas que puede estar tomando, digamos, porque, por ejemplo, desde marzo hasta ahora ya tuvo que faltar 3 semanas a la escuela por algún resfrío o bueno, alguna infección de las que nos habló el doctor. Tal vez en eso podría orientar el doctor, por favor.
Claro que sí, no sé si me están escuchando. Por supuesto que aparte de obviamente una buena nutrición, los suplementos de vitaminas nos ayudan, ¿de acuerdo? Nos ayudan no a no enfermarnos, ¿de acuerdo? Nos ayudan a que si estamos enfermos, nuestro organismo tenga mejor respuesta a esta infección. Entonces, un suplemento de vitaminas para su mamá, para su bebé mamá, sería una muy buena opción. Es algo que generalmente le recomendamos, quizá no en el periodo agudo de la enfermedad, pero sí pasando la enfermedad, porque las defensas bajan después de esa enfermedad. Les vuelvo a repetir, quien se curó fue el niño con sus propias defensas, por lo tanto las defensas quedan bajas. Entonces, un suplemento vitamínico, mamá, siempre le va a sentar bien a su bebé, ¿de acuerdo? Más en época de pandemia, todos deberían seguir tomando vitaminas. Voy a hacerle un paréntesis. A mí me tocó pasar COVID hace 2 años, en agosto, en la primera ola. Hubo una infección muy fuerte y los colegas que más saben sobre COVID en adultos me han recomendado que yo debo seguir tomando vitaminas para evitar justamente las recaídas y los procesos que da el post-COVID. Entonces, si una persona adulta todavía requiere de vitaminas, pues un niño con más razón. Vitaminas que tengan minerales como el zinc, como el calcio, como el hierro, por supuesto que van a ayudar a su bebé, ¿no? Perfecto, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguien más, por favor, sus preguntas, consultas al doctor? Nos dice Roxana, buenas noches, doctor. ¿Qué vitamina sería para aumentar el sistema inmune al niño? Gracias. Roxana, buenas noches, gracias por tu pregunta. Los estudios han demostrado que las vitaminas, todas las vitaminas son importantes, por supuesto, pero quienes nos han ayudado a mejorar nuestras defensas contra las infecciones respiratorias, contra las infecciones virales respiratorias principalmente, son la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D y un mineral que es el zinc. Entonces, un suplemento que contenga estas 3 vitaminas y este mineral, considero que es un excelente suplemento para cualquier bebé. Perfecto. Alexis Bilbao nos pregunta, buenas noches. Una consulta, ¿cómo se diferencia una neumonía viral de una bacteriana? Muchas gracias. Bueno, Alexis, es una pregunta muy interesante y para un papá es muy difícil. Es decir, un papá es difícil que pueda definir si se trata de una u otra. Y es muy importante que se haga la diferencia porque quizás la neumonía viral no va a necesitar tratamiento antibiótico, pero la neumonía bacteriana sí. Entonces, debe ser valorado por un médico, donde el diagnóstico puede hacerse de manera clínica. Es decir, si yo tomo en cuenta la edad del niño, los antecedentes, por decirte, no sé, mi niño de 1 año está con tos, tiene dificultad para respirar, el hermanito mayor vino del colegio resfriado y lo contagió, y ahora mi niño está mal, tal vez yo podría pensar de que se trata de un cuadro viral. Pero incluso las dudas nos surgen a nosotros, a los médicos o a los pediatras, y en el caso de que haya una duda o que el antecedente no sea muy claro, lo que tenemos que hacer es sacar una radiografía de tórax, donde las imágenes van a ser diferentes si se trata de una neumonía viral o de una bacteriana, y por supuesto los exámenes de laboratorio, los exámenes en sangre, los paneles virales de los cuales disponemos ahora, nos van a poder ayudar a decidir o a definir más bien si se trata de un proceso viral o un proceso bacteriano. Bueno, gracias, doctor. Romina nos pregunta, ¿qué suplemento contiene los componentes que menciona? Creo que es de INTI. Bueno, INTI tiene un buen suplemento vitamínico. Bueno, existen varios en el mercado. INTI sí tiene un suplemento que tiene proteínas y minerales. Hay otro producto que tiene proteínas, vitaminas y minerales también, que es un polvo para preparar con agua, que tiene proteínas, vitaminas y minerales. Entonces, el escoger uno u otro producto es realmente indistinto. Cualquiera de los productos que tengan estos componentes definitivamente van a ser adecuados para los niños. Arisbe nos pregunta, ¿lactantes y niños menores pueden consumir propóleo o echinacea? Propóleo y echinacea son dos, se los conoce
como inmunomoduladores. Inmunomoduladores quiere decir que pueden mejorar el sistema inmunológico al enfrentar una infección. No todos los niños responden de la misma manera. Hay algunos que tienen una respuesta espectacular y podemos escuchar a mamás que, doctor, desde que le doy, no sé, chinacea, mi hijo nunca más se ha vuelto a enfermar. Pero hay otras mamás que con el chinacea o sin el chinacea a veces el contagio suele ser los mismos. Depende de muchos casos en particular. La chinacea contiene en su composición un contenido bajísimo de alcohol, pero sí lo tiene, por lo cual yo no lo recomendaría en niños muy pequeños. Perfecto, doctor. Ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por la ponencia. Realmente ha sido de gran apoyo para todas las personas, al menos para mamás primerizas, para los papás que son primerizos y bueno, que quieren saber más, y hay esa preocupación cuando el niño está con esta enfermedad respiratoria. Bueno. Agradecido más bien con ustedes, prestos para colaborarlos cuando ustedes lo dispongan, felicitarlos nuevamente por esta iniciativa y bueno, darle un saludo al doctor Roy Pérez, que es nuestro siguiente panelista. Buenas noches, doctor, y muy buenas noches a los organizadores y a todos los panelistas. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, damos paso al segundo ponente, que es el doctor Roy Pérez, gerente del Programa Técnico de Salud de World Vision Bolivia. Él nos va a hablar el tema de huertos en casa. Adelante, estimado doctor, lo escuchamos. Hola. ¿Me escuchan ahora? Perfectamente, se le escucha, doctor. ¿Pueden ver mi presentación, por favor, solamente para control? Sí, se ve perfectamente. Okay. Bueno, muchas gracias. Primeramente, un placer, en nombre igual de nuestra organización Visión Mundial, que está muy preocupada siempre por la niñez. Nuestro principal propósito es precisamente el bienestar integral de la niñez, ¿no? Y bueno, agradezco también al anterior panelista, muy interesante, muy concreto. Ha hablado de temas que son de altísima importancia y sobre todo de altísima urgencia en este momento donde estamos pasando el contexto de la pandemia y post-pandemia, ¿no? Como él dijo, en la parte ya epidémica, sin embargo con amenaza de nuevas olas, donde la medicación, la automedicación y otros temas han sido cotidianos. ¿No? Es bueno poner las cosas donde deben ser y es muy importante que los papás, los cuidadores y los influenciadores en los hogares puedan tomar este tipo de consejos. Bueno, dando continuidad a este webinar, nos toca hablar de huertos urbanos y Visión Mundial tiene una iniciativa de escuelas de campo para un desarrollo sustentable después de la pandemia COVID-19. Las escuelas de campo y los huertos urbanos nos trajeron una nueva oportunidad para hacer frente precisamente a los retos que nos trajo la pandemia. Un momento en que los alimentos subieron casi al doble el precio o más, momentos en que hubo escasez de alimentos, momentos en que no solamente el tema del cambio climático, sequías y otros están mermando la capacidad de producción de alimentos, sino también el tema de haber mermado la capacidad económica, los empleos. Incluso esto ha provocado el trabajo informal, está provocando el trabajo de niños, está provocando que la desnutrición aguda otra vez vuelva a ser evidente y estar presente en muchas de las ciudades que no habíamos tenido más allá del 1% en la última década. Comenzamos imaginando un resultado final de cómo serían esta implementación de huertos al inicio, utilizando estrategias que vayan más allá de actividades. Hemos tratado de centrarnos en resultados reales. O sea, que las mamás, los papás, las personas que van a capacitarse en una escuela de campo
puedan ver semana a semana los resultados. Y esto lo hemos hecho durante todo el ciclo de estas actividades y proyectos. Nos basamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, especialmente en el 1, en el 2 y en el 3. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar. Ya lo dijo el anterior expositor, cuando hablamos de nutrición hablamos de salud, y cuando hablamos de salud, por supuesto, está inmersa la nutrición o en estos nuevos escenarios la malnutrición. También nos basamos en desarrollo sostenible, en los 10 mandamientos sostenibles. Hicimos un concepto, trabajamos en conceptos tratando de unir los ODS con los mandamientos sostenibles y hemos llegado a una conclusión de que el desarrollo sostenible desde lo global ha demostrado ser un fracaso. Entonces el desarrollo sostenible desde lo local debe ser una oportunidad. Las alianzas locales, en las familias y comunidades, en los grupos y asociaciones productivas, el desarrollo en el territorio es local. Tenemos que hacer desarrollo desde nuestra casa, desde nuestro territorio. No esperemos cosas sofisticadas, innovaciones que no podemos alcanzar. Usemos lo que tenemos a mano. La tierra es nuestra mejor obra de arte, por supuesto, y nosotros pintamos este paisaje. Entonces necesitamos ahora unirnos con instituciones locales, con gobiernos municipales, departamentales, con universidades, ver innovaciones que nos permitan tener nuestras ciudades verdes con árboles frutales, con huertos urbanos, con espacios que disminuyan la contaminación tanto del aire, pero también del agua. Entonces, en este escenario hemos buscado vincular la nutrición a la salud y la producción de alimentos. Ya hemos dicho anteriormente que los precios de alimentos están muy altos, que los alimentos saludables han estado fuera del alcance de miles y la niñez ha sido la más afectada, que la desnutrición y el hambre relacionada a la pandemia pueden incrementar las muertes infantiles en niñas y niños, quitarles su verdadero potencial de desarrollo. Entonces, en este escenario de huertos urbanos, Visión Mundial, con el SEDACRUZ de la Gobernación de Santa Cruz, con la Universidad Católica, con la Universidad UTEPSA y con otros actores locales, está desarrollando lo que son los huertos, las escuelas de campo, les llaman también huertos urbanos, o una escuela donde las personas pueden ir a aprender a cómo cultivar su huerto. Estamos hablando de huertos urbanos, estamos hablando de espacios pequeños, estamos hablando desde espacios de 1 metro cuadrado hasta espacios de 40 metros, 50, 60 metros, pero sobre todo no es que no se pueda hacer en espacios grandes, por supuesto que se puede hacer extensivo, pero estamos hablando de hacer huertos en nuestras ciudades, en nuestros espacios. Para la primera etapa nosotros empezamos haciendo mapeos de zonas de intervención y para esto tenemos 3 lugares donde hemos implementado. La Villa Olímpica, para la parte de la zona sur, la parte de Plan 3000 en Tundi, entre Plan 3000 y Paurito, y en la parte de Cotoca, en la Escuela Pasta de Campeones, que es un terreno que es de Visión Mundial. Estos 3 lugares están totalmente abiertos al público. Posteriormente, hemos implementado las escuelas de campo con el trabajo comunitario. Aprender haciendo. Todas las imágenes que ustedes van a ver, todos los trabajos que vamos a ir mostrando, no tienen ni un solo pago de jornal. Quiere decir que nadie ha pagado un solo peso por todo lo que se ha desarrollado, sino que es el trabajo comunitario que nos obliga a aprender haciendo. Le adelanto, quiere decir que si usted va a ir a una escuela de campo para aprender a hacer su huerto urbano, usted va a tener que trabajar duro por lo menos 3 días en toda la capacitación, en todo el proceso. Los talleres de entrenamiento a instructores de huerto. Estamos entrenando a voluntarios, a delegados, a promotores de huertos, y acá el voluntariado es clave. Todas las personas voluntarias de universidades, de la sociedad civil, por supuesto, cualquier persona, profesores, maestros, personas sin distinción. Estamos haciendo un proyecto inclusivo para mujeres, para personas de todas las edades, abuelitos, mamás, papás, personas con problemas de discapacidad y otros. Los talleres de capacitación a la familia se dan posteriormente con asistencia técnica.
la preparación del terreno, la preparación de todo lo que es el compost, la siembra, el plan de negocios y otros. La construcción de los huertos familiares es el quinto proceso, donde después que usted ha pasado por la escuela de campo, usted puede ir y hacer su propio huerto familiar, donde también se le da el apoyo técnico, y lo que esperamos ya a partir del próximo mes son las ferias productivas. ¿Por qué al hablar de huertos urbanos, por qué le hablo de todo este proceso de proyecto? Porque es la forma como vamos a capacitarnos, entender la magnitud de lo que es tener un huerto. Nosotros queremos que usted al hacer su huerto, después no se desmotive, más bien motive y sea asombro para las otras personas. Muchas veces las ONG, los gobiernos departamentales, municipales y otros, hemos entregado semillas, herramientas, y lo único que hemos provocado, porque no ha habido el apoyo técnico necesario, hemos provocado que haya una desmotivación. Las escuelas de campo, esas son todas las fotos que ustedes van a ver, son de nuestra escuela de campo que tenemos en Cotoca, en el terreno donde está Visión Mundial. Las escuelas de campo son espacios que no necesitan pupitres ni pizarras. Son personas que se juntan en el terreno para aprender y comenzar sus cultivos con alguien que les guíe, optimizando sus recursos. Bajo este concepto, día a día Visión Mundial implementa esta estrategia con el SEDACRUZ, con la Dirección de Género del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, porque es importante que sea inclusivo. Personas con discapacidad, aspectos de género, experiencia, aporte investigativo de la academia, como es la OTEPSA, la Universidad Evangélica Boliviana, etc. Estas escuelas de campo están destinadas para entrenar a las familias y se abordan diferentes módulos. Inicialmente intentamos concientizar en las comunidades sobre la importancia de las hortalizas, importancia de las verduras, importancia de las frutas, de los micronutrientes, importancia del tema de poder tener una opción en casa. El tener el huerto en el hogar y los beneficios que tiene al tener un huerto. El valor económico. Usted cuando deja de comprar un tomate, cuando deja de comprar una zanahoria, cuando deja de comprar un rábano, está dejando platita en la casa. Además lo está haciendo en un huerto totalmente orgánico. No se utilizan insecticidas, usamos todo lo que es control de plagas orgánicamente, utilizando plantas medicinales, utilizando flores como son la pascualina, el girasol para atraer especies que son que benefician a los cultivos, plantas aboneras, etcétera, etcétera. O sea, lo que vamos a usar en nuestros huertos es totalmente orgánico. Disculpen. Los beneficios de este huerto trae el valor económico, el valor nutricional, por supuesto. No es lo mismo comer un alimento orgánico que un alimento totalmente contaminado con cantidad de insecticidas y plaguicidas. El valor social y ambiental. El tema de tener un espacio que ayude a la salud mental, un tema súper importante en la pandemia. La salud mental es algo que ha venido calando el tema de la misma salud familiar y por supuesto el sistema inmunológico, tal cual como cuando necesitas vitaminas, necesitas paz, necesitas tener un apoyo en la salud mental. El huerto es un enorme escenario para bajar el estrés, un enorme escenario para hacer incluso terapias antiestrés. Las escuelas de campo. Primero se hace la planeación de un huerto. Usted me dice, tengo 2 por 2 metros, tengo 3 por 6 metros, tengo 1 metro, porque tenemos que hacer toda la programación del material, de lo que sea necesario como insumo. Ustedes están viendo ahí un huerto. Precisamente el primero está en Patujú, el segundo está en la Villa Olímpica. Son huertos grandes, son huertos de 3.000 metros cuadrados más o menos, pero porque ahí están albergando como escuelas. ¿Ya? El huerto en casa tendrá su ubicación, su luz, su agua, el suelo, el manejo de temperatura, el cerco, los pasillos, en caso de que tenga un espacio considerable. Yo voy a hablar de Santa Cruz porque conozco mejor el contexto. Y en Santa Cruz las familias, especialmente en los barrios periurbanos, tienen espacio suficiente. Como te digo, 3 por 5 metros ya es harto, 3 por 6, 2 por 2, algunos tienen hasta 40, 50 metros cuadrados. Entonces, escenario especial para trabajar en huertos. Pero no es necesario tener espacios grandes.
La preparación del terreno. Se realiza la enseñanza de un buen preparado del terreno a través de todas las diferentes técnicas para el mejoramiento del suelo. Técnica simple, técnica de doble excavado, aprovechamiento de recursos para acondicionar un buen espacio de siembra de hortalizas, reutilización. No nos olvidemos que el tema de los huertos familiares o huertos urbanos está bajo el concepto de lo que es economía circular. Y economía circular en parte también es reutilización de residuos, reutilización de llantas, reutilización de plásticos, etcétera, etcétera. En la preparación del huerto urbano es sumamente importante el tema del compostaje. Abordar cómo se utilizan los recursos orgánicos, cómo se permite promover el cuidado del medio ambiente y evitar, por ejemplo, la quema de residuos y desechos innecesarios. Por ejemplo, las personas que van a tener su huerto llevan, en este caso a la escuela, o si fuera en su casa, dejan el residuo orgánico, cáscaras de plátanos, de manzana, de cebollas, papas, etcétera, etcétera, y lo entierran en el compost. Así, de esa manera, quedan con basura limpia, con basura inorgánica limpia, que también entra en lo que es economía circular y puede ser vendida, puede ser reutilizada. Además, vamos a quitar gran parte de la basura de la ciudad y le vamos a poner valor a la basura. Y cuando le pongamos valor a la basura se va a vender, vamos a reutilizar y vamos a generar también, además de fuentes de empleo, proteger el medio ambiente. La importancia de la materia orgánica en los huertos urbanos. ¿Qué es el compost y cuáles son los beneficios del compost? ¿Cuáles son los principales residuos orgánicos que se pueden utilizar? ¿Cuáles son las condiciones para la elaboración del compost y el proceso de elaboración de compostaje? Se hacen los cavados, se ve dónde va la primera capa, la segunda, cuánto de humedad tiene que tener, cuánto de aireación tiene que tener. Ya condiciones básicas para elaboración de compost y proceso de elaboración. Utilización del compost en huertos urbanos. Después de cuánto tiempo se utiliza, cuánto tiempo hay que dejar que eso se desarrolle en compost, cómo se utilizan las lombrices también. Aquí, por ejemplo, la Universidad UTEPSA nos ha desarrollado una máquina de compostaje muy simple que los alumnos de ingeniería mecánica lo han hecho y que realmente acelera el proceso y es bastante simple, ¿no? Entonces son innovaciones que está provocando esta nueva filosofía de tener huertos en casa. Las escuelas de campo, ahí están, esas son las almacigueras, ¿ves? Se hacen almacigueras que vienen ya en comercio para utilizar, pero también se hacen almacigueras directamente en tierra. ¿Ya? Las familias preparan sus almacigueras, aprenden la ubicación, el uso de la malla para sombra, semisombra, cuánto por ciento de tener, 50, 60, 40, si le pone una 90, 80 ya no sirve, le quita la luz, la cantidad de veces que se debe regar al día un almácigo, la siembra de las almacigueras y las labores agronómicas que se deben tener en las almacigueras. Todo este proceso se lo hace en una escuela de campo. En el primer taller se enseñan estas tres áreas. La de las almacigueras, la de la siembra almaciguera y labores agronómicas de almacigueras. En el segundo taller, enfermedades y labores culturales que están alrededor también del almacigo, porque tenemos mucho que rescatar acá para el control de plagas. El tercer taller, cosecha, valor agregado y el plan de negocio. Porque quisiéramos ir más allá. Yo les comento una experiencia cortita. En las anteriores gestiones hemos provisto a familias, a barrios enteros con 9.000 plantines, muchas de ellas de diferentes tipos de fruta. Pero particularmente hay una señora que se le dio 4 plantitas se me fue el nombre, para hacer refresco, esta frutita para hacer refresco. Y realmente la hemos visitado y ella todos los días saca en una silla sus bolsitas y vende a 5 pesos. Todos los días. Y si es que usted quiere más, junta en su freezer y tiene pulpa de acerola. De esta plantita que es acerola que da todo el año. Sabe cultivarla, sabe. ¿Y saben qué? Durante la pandemia ella me decía que con eso prácticamente ha comido.
tenía sus 20, sus 25 pesos diarios. Y otras personas de su barrio están mirando. Usted, yo, todos hemos tenido vecinos que vendieron algo. Usted también vendió miel, vendió amaranto, vendió polen. Compramos, tenemos los mismos clientes clientes y también proveedores que están durante la pandemia, son nuestros actuales proveedores y uno sigue llamándolos. Entonces el tema de huertos urbanos tiene que ver no solamente con la nutrición, sino también con los medios de vida y seguridad alimentaria. Esos son frutos del huerto. Como ven, los rábanos, los del centro, se producen en un mes, las lechugas en 2 meses, los carotes, los pepinos en 1 mes y medio, 2 meses, etcétera, etcétera. Las frutas, por supuesto, son anuales y tenemos diferentes variedades. El rol de los voluntarios. Tremendamente. Los voluntarios son los que están haciendo que las personas puedan seguir adelante. Los voluntarios de las carreras de agronomía, las carreras sociales, las carreras de sociología y otras, están ayudando a las familias haciendo el monitoreo. Si usted quiere ser voluntario, vaya a una escuela de campo, fórmese y ayude a otras personas también para que ellos puedan empezar. Al inicio de la pandemia hemos tenido el tema del statu quo, porque todo estaba normal, no teníamos inflación, no teníamos problemas de producción de alimentos, por lo menos no eran tan fuertes. Luego en la pandemia hemos tenido resistencia, hemos tenido caos, nos hemos caído, hemos tocado fondo, hemos estado tristes. Después empezaron ideas de transformación como esta, estamos subiendo la brecha, hay integración y estoy seguro que para la próxima pandemia otra vez estamos arriba, pero mucho más preparados. No solamente por lo que dijo el doctor anterior, por el tema de la vacunación, el tema de haber comprendido que el lavado de manos, el uso de alcohol y medidas de bioseguridad son sumamente importantes, sino porque ya estamos preparados y queremos prepararnos de mejor manera. Esos son el trabajo comunitario. He querido abordar el tema de los huertos en forma muy sencilla, con nuestra experiencia, no utilizando conceptos académicos, sino conceptos de vivencia. Y ahora esperamos, actualmente tenemos 400 huertos urbanos familiares en desarrollo. Ya las personas han ido a aprender. El primer proceso es aprender, el segundo es producir su alimento y el tercero será comercializar y también alimentarse bien. Seguramente en webinars posteriores habrá la forma de utilización de los alimentos de forma nutritiva, de forma saludable. La pandemia ha sido una oportunidad, hay que verla como tal, nos ha preparado, nos ha hecho más fuertes, pero tenemos que estar listos para mejorar nuestra economía, para mejorar nuestra salud, para cuidar a nuestros niños y sobre todo para tener una gran salud mental, y eso depende mucho del cuidado de nuestro medio ambiente, del agua y también del buen manejo de las basuras. Muchísimas gracias, quedo atento a sus preguntas y repercusiones. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Y por favor, las preguntas, consultas por el chat al doctor Roy Pérez. Bueno, al parecer, estimado doctor, no hay consultas, todo ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por la ponencia. Y bueno, a todos los invitados también, muchísimas gracias a nombre de Visión Mundial. Espero que estas ponencias que nos han impartido los doctores haya sido de gran utilidad, ayuda para ustedes, que hayan disipado muchas dudas que tenían. Y bueno, muchísimas gracias y por favor, los webinars hemos empezado hoy, vamos a estar hasta el día viernes con ponentes, igual que van a estar nutricionistas, pediatras en temas de expertos en salud, en nutrición,
para que también puedan disolver sus dudas, consultas y por favor los invitamos cordialmente para que participen de estos webinars que va a ser hasta el día viernes. Hemos denominado la Semana de la Nutrición. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches.